¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno con uno de los procesadores más poderosos y, seamos honestos, a veces un poco confusos de Apache NiFi, el famoso Merge Content. Y no nos vamos a andar con rodeos, vamos directo al grano, la técnica de fusión por atributo, que es, créanme, una herramienta que necesitan tener en su arsenal. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? En el día a día de la ingeniería de datos, siempre nos topamos con esto. Tenemos múltiples flujos de datos que llegan por separado, pero, lógicamente, son parte de lo mismo. La clave del éxito, el verdadero truco, está en cómo los juntamos de nuevo, pero de forma inteligente. Y miren, un flujo real en NiFi se puede poner así de complejo, ¿eh? Cada una de estas cajitas, cada flecha, es un paso. Los datos se dividen, se procesan por caminos diferentes y al final, sí o sí, tienen que volver a unirse en algún punto. Y es justo ahí, en esos puntos de consolidación, donde Merge Content se convierte en nuestro mejor amigo. Ok, para no perdernos en este laberinto, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien el reto de agrupar datos. Luego, presentaremos a la estrella del día, Merged Content. Veremos sus estrategias clave, cómo configurarlo a la perfección y después el gran secreto, la fusión por atributo. Cerraremos con las ventajas y los próximos pasos. ¡Así que arranquemos! Bien, vamos a ponerle un ejemplo práctico para que se entienda perfecto. Imaginen esto. Por un lado les llega el archivo XML de una factura. Por otro llega el PDF de esa misma factura. ¿Qué es lo crucial aquí? Que antes de mandar esto a donde sea que vaya, tenemos que empaquetar esos dos archivos juntos. Es que no hay de otra. No podemos arriesgarnos a que el XML de la factura A se vaya con el PDF de la factura B. Sería un desastre. Y bueno, es justo para resolver este tipo de líos que NiFi nos da una solución hecha a la medida. El procesador Merge Content se diseñó exactamente para esto, para consolidar datos de una manera elegante y sobre todo súper configurable. La idea es simple pero muy poderosa. Agarra un montón de flow files, que ya sabemos son los paquetitos de datos que viajan por NiFi, y los junta en uno solo. Pero claro, la verdadera magia está en el cómo. ¿Cómo decide qué paquetes van juntos? Y eso nos lleva de cabeza a sus estrategias de fusión. A ver, Merge Content nos da a elegir entre dos estrategias, dos caminos principales. Y ojo, entender la diferencia y saber cuál usar es el primer paso y es crítico para que todo funcione. No es que se puedan usar indistintamente, ¿eh? Cada una tiene su propósito específico. Y aquí está la gran diferencia, miren. Por un lado tenemos defragment. Piensen en esto como si fuera pegar las piezas de un jarrón que se nos rompió. Solo funciona si antes usamos algo como split text, que es el que rompió el jarrón pero dejó las instrucciones para volver a armarlo. Ahora, por el otro lado, tenemos bin packing. Y esto es otra cosa, es mucho más flexible. Es como tener un montón de cajas y poder decidir qué va en cada una según las reglas que querramos. Reglas como, júntame 10 archivos, o agrupa todos los que tengan esta etiqueta. Así que, para lo que queda de esta charla, nos vamos a concentrar 100% en el algoritmo de bin packing. Porque es aquí donde está el verdadero poder, la flexibilidad y lo más importante, la función que necesitamos para resolver nuestro problema de las facturas. Agrupar por un atributo en común. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Vamos a ver la configuración. Las propiedades del bin packing pueden parecer un montón al principio, pero van a ver que en realidad responden a preguntas súper sencillas sobre cómo queremos agrupar los datos. Vamos a desglosar las más importantes, una por una. Primero, por cantidad. Es súper fácil. Le podemos decir a NiFi, oye, no me fusiones nada hasta que no tengas por lo menos 5 archivos. Eso con minimum number of entries. Y también al revés. Como mucho, quiero paquetes de 100 archivos a la vez, con maximum number of entries. Esto es genial para crear lotes de un tamaño que ya sabemos de antemano. La otra opción es agrupar por tamaño. Aquí la regla es distinta. Le decimos, espera a que todos los archivos que vas juntando en la caja sumen, por ejemplo, al menos 100 kilobytes. Esto es súper útil cuando los sistemas que vienen después en el flujo tienen límites de tamaño. Y llegamos al criterio de tiempo, que es una propiedad, de verdad, es crucial. El max bin age es como un salvavidas, es decirle a NiFi, mira, si un grupo de archivos lleva esperando más de una hora, ya, fusiónalo.
No me importa si no llegó al mínimo de archivos o al tamaño que le pedí. Sácalo de ahí. La gente de la comunidad de Cloudera lo define de una forma que me encanta. Max Binage es la carta de triunfo. Es el as bajo la manga. Es el mecanismo que nos asegura que los datos no se queden ahí atorados para siempre, esperando una condición que a lo mejor nunca se va a cumplir. Ok, llegamos al corazón del asunto, al verdadero secreto de Merge Content. Porque sí, agrupar por cantidad, por tamaño, por tiempo está muy bien, pero hay una forma mucho más inteligente y precisa de hacerlo, y es usando un atributo de correlación. Esta propiedad, Correlation Attribute Name, es exactamente la solución a nuestro problema de las facturas. Con esto le decimos a Merge Content algo muy específico. Oye, fíjate en este atributo en cada flow file. Todos los que tengan el mismito valor en ese atributo van juntos en el mismo paquete. Y no me importa cuándo lleguen, ni cuánto pesen, ni cuántos sean. Si el valor coincide, van juntos. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Es un proceso de 3 pasitos. Primero, antes de llegar a Merge Content, tenemos que asegurarnos de que todos los archivos que queremos juntar tengan un atributo en común. Esto se hace con un procesador como Update Attribute. Ahí extraemos, por ejemplo, el número de factura y lo guardamos en un nuevo atributo, llamémosle Correlation_ID. Segundo, y esto es clave, mucha atención aquí. En la configuración de Merge Content, en la propiedad Correlation Attribute Name, ponemos solo el nombre del atributo, o sea, Correlation_ID, sin el dólar ni las llaves. Es un error súper común. Y tercero, pues nada, le damos play y dejamos que Nifi haga su magia. Miren este ejemplo para que quede clarísimo. Así se ve la cola de datos antes de la fusión. Tenemos un montón de archivos mezclados. Pero fíjense bien, algunos comparten el mismo valor en el atributo Invoice ID. Vemos que hay 3 archivos para la factura 915131 y 2 para la 445678. Están todos revueltos. Y ¡pum! Después de pasar por nuestro Merge Content que ya configuramos para que use Invoice ID como el atributo de correlación, miren el resultado. ¡Impecable! Ahora solo tenemos 2 flow files. Uno, que adentro tiene los 3 archivos de la factura 915131 y el otro con los 2 archivos de la factura 445678. Agrupación perfecta, lógica y sin errores. Bueno, ya para ir terminando, vamos a repasar rapidito por qué este método es tan bueno y a pensar un poco en qué sigue, porque el mundo de Nifi siempre tiene un nivel más. Las ventajas, creo, son súper claras. Primero, obtenemos una agrupación lógica y precisa, que es fundamental para que los datos tengan sentido. Segundo, el sistema es súper robusto, le da igual si los archivos llegan en desorden. Tercero, es mucho más flexible que Defragment, porque un grupo puede tener 2 archivos y el siguiente 20. Y por último, un tip de pro. Para flujos con volúmenes de datos gigantescos, se pueden poner 2 Merge Content seguidos para optimizar el uso de la memoria y evitar que el sistema se ahogue. Un truco muy bueno. Pero, y aquí les dejo una pregunta para que se queden pensando. ¿Qué pasa si, por alguna regla del negocio, uno de los archivos que estamos esperando se filtra y nunca llega al Merge Content? ¿El grupo se quedaría esperando para siempre? La verdad es que sí, Merge Content tiene sus límites, y para esos casos más enrevesados existen patrones mucho más avanzados en NiFi, como la famosa Wait/Notify, pero esa ya es otra historia, para otra ocasión.